Yo voy a hablar del otro espectro de la presentación de los síndromes coronarios agudos, en este caso de los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. Ya sabemos que la enfermedad coronaria es una enfermedad con alto impacto en la morbimortalidad, es una enfermedad desafortunadamente muy frecuente que causa hasta el 30% de la mortalidad a nivel mundial. En el año aproximadamente se mueren 10 millones hoy por hoy, pero se espera que a pesar de todos los esfuerzos, la mortalidad desafortunadamente siga incrementándose. En Colombia, por ejemplo, no estamos ajenos de eso. La principal causa de morbimortalidad en personas mayores de 45 años es la enfermedad coronaria. Afortunadamente, los avances científicos han ido disminuyendo progresiva y sustancialmente este impacto en la morbimortalidad y se ha ido teniendo un reflejo en el beneficio de los pacientes. Yo destaco desde el punto de vista de la cardiología intervencionista la aparición de los beneficios de la angioplastia, a finales de los 70 y demostrando beneficios sobre la trombolisis para el manejo del infarto ST, como acabamos de ver. Desde el principio de este siglo, como se ha visto el efecto sostenido del beneficio de los stents medicados para el tratamiento de la enfermedad coronaria de manera percutánea. Ya entrando propiamente en los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, vemos que es una enfermedad muy frecuente en los servicios de urgencias y, como les digo, que tienen alto impacto en la morbimortalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, se presentan alrededor de 1,5 millones de personas por año con un síndrome coronario agudo. De estos, miren que el 80% son por síndrome coronario agudo sin elevación del ST y el resto por infartos con elevación del ST. Esto es otra manera de representarlo como un iceberg, en donde vemos que en la base están la gran cantidad de personas que sufren de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y en el pico están los pacientes con elevación del ST, lo cual hace pues que esta es una enfermedad de mucho cuidado, de mucha presentación en los servicios de urgencia. Desde el punto de vista fisiopatogénico, algunos aspectos básicos, en general todo lo que comparten los pacientes con síndrome coronario agudo es que hay una placa aterosclerótica que con el paso del tiempo se va volviendo vulnerable, se rompe por alguna circunstancia y se forma un coágulo, un trombo, que usualmente cuando el trombo es parcial, es decir, no ocluye la luz del vaso totalmente, entonces es un síndrome coronario sin elevación del ST. Cuando el trombo ocluye totalmente, ya vemos la situación dramática del síndrome con elevación del ST que nos acaba de presentar el doctor Camilo. Esta diapositiva es para recordarles básicamente el papel fundamental de las plaquetas en la fisiopatogenia de los pacientes con síndrome coronario agudo. Las plaquetas no intervienen tanto en la participación de la formación de la placa aterosclerótica mediante la adhesión a macrófagos e involucrándose en la formación de células espumosas, pero también, y muy importante, en la fase del momento agudo, cuando se activa la trombosis mediante la adhesión, agregación y activación plaquetaria y se forma finalmente el trombo. Este trombo que como ya mencioné, se va presentando, esta es otra forma de mostrarlo, como durante toda la vida se va formando una placa aterosclerótica que en algún momento se hace vulnerable, se rompe, se activan las plaquetas, se forma el trombo, que cuando es parcial, síndrome coronario agudo sin elevación del ST, cuando es total, síndrome coronario agudo con elevación del ST. Por eso, con base en esto, se clasifican actualmente los síndromes coronarios agudos, como nos mostró ahorita el doctor Camilo, como no ST cuando son angina inestable o infarto no ST e infarto ST. Entonces aquí vemos también la misma demostración, en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, la presentación del trombo es parcial y la del ST es total. La diferencia entre angina inestable e infarto no ST básicamente la hacen la presencia de biomarcadores en sangre. Entonces, para ya entrarnos en el manejo inicial, es el enfoque clínico del manejo de estos pacientes que consultan a urgencia es relativamente básico y sencillo. Cuando llega el paciente, lo primero que tenemos que, consultando por dolor precordial, es mirar las características de ese dolor, si es un dolor precordial intenso, opresivo, asociado o no a síntomas disetonómicos, irradiado miembro superior izquierdo al cuello. Cuando el paciente tiene esas características, pues orienta mucho, no todos los pacientes llegan con eso. Lo otro que hay que seguir, entonces, es mirar el electrocardiograma, que es la segunda herramienta ya no clínica, y lo otro son los biomarcadores. Con base en estas tres herramientas podemos orientar la totalidad de los pacientes para orientar si el dolor que tiene es por enfermedad coronaria o no. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ya hemos visto, mirar el ST, y mirar el ST a ver si tenemos elevación. Lo primero que tenemos que ver cuando un paciente consulta por dolor precordial es si tiene elevación, porque si tiene elevación el manejo es inmediato, hay que correr, tiempo de miocardio, ya lo dijeron. Entonces, mirar el ST, si está elevado, correr, si no está elevado, mirar si tiene cambios
en el segmento ST que orienten como depresión o inclusive ondas T invertidas. El electrocardiograma entonces es importante cuando el paciente llega, tomarlo al momento en que llegue o lo más pronto posible, menos de 10 minutos idealmente. Si el paciente sigue con síntomas, hacer electrocardiogramas seriados porque de pronto se convierte en un ST, y en algunos pacientes, sobre todo los pacientes de alto riesgo y síntomas muy claros, hacer derivaciones posteriores para descartar infarto de la circunfleja. Las otras herramientas diagnósticas, ya lo mencioné, son los biomarcadores. Específicamente, estos son los biomarcadores de daño miocárdico. El más conocido que todos tenemos en nuestros servicios es la troponina I. La elevación de troponinas, acuérdense que demuestra necrosis miocárdica, es decir, hay sufrimiento en la célula, lo cual entonces nos orienta a definir que el paciente sí tiene un probable síndrome coronario agudo o no. Y a su vez nos permite también esa estratificación del riesgo. Hay otros biomarcadores, ya veremos, como la mioglobina, desafortunadamente no están tan estudiados, no están tan definidos y por eso hoy por hoy todavía no hacen parte de la estrategia diagnóstica inicial. La troponina entonces nos sirve no solamente para diagnosticar, sino para definir el pronóstico del paciente. Mientras más elevados estén los niveles de troponina en sangre, peor el pronóstico del paciente y por eso es muy útil. Y no solamente eso, sino que ya, por ejemplo, en nuestro medio también contamos con troponina de alta sensibilidad. La troponina de alta sensibilidad nos permite en algunos casos inclusive reclasificar al paciente. Cuando se consideraba que el paciente tenía una angina inestable, con la troponina de alta sensibilidad alta se puede reclasificar como un infarto no ST. Esta es la curva del comportamiento enzimático en sangre, ustedes ya más o menos están familiarizados con esto, y esto es lo que hace que resaltar es que en las primeras horas hay elevación de los marcadores y por lo tanto la determinación de las enzimas debe ser también dinámica, ojalá serial, como lo veremos en las recomendaciones. Recuerden que el diagnóstico del síndrome coronario agudo tiene que incluir la clínica, es decir, no solamente las troponinas definen si el paciente tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Hay muchas otras causas, enfermedades valvulares, miocarditis, enfermedades sistémicas, tromboembolismo pulmonar que pueden elevar las troponinas, por eso es muy importante correlacionarlo con la clínica. Hay otros biomarcadores también actualmente disponibles, pero estos más que para diagnóstico son para pronóstico. Está, por ejemplo, la PCR de alta sensibilidad, los péptido-natriuréticos que nos evalúan sobre todo la probabilidad de muerte del paciente y en el caso del péptido-natriurético disfunción ventricular izquierda. Sobre estos biomarcadores hay muchos estudios tratando de encontrar otros marcadores que nos permitan evaluar el diagnóstico del paciente. Con base en todo esto, las recomendaciones actuales de las diferentes sociedades para qué se hace el paciente que llegue con dolor precordial a la urgencia son estas. Tomar electrocardiograma tan pronto llegue el paciente y se esté sospechando en un síndrome coronario agudo. Hacer electrocardiogramas seriados si el cuadro clínico no es claro o si hay cambios en el comportamiento del paciente. Y determinar las troponinas también al ingreso y a las 3 o 6 horas para evaluar el comportamiento en sangre. Hay otras herramientas que nos permiten complementar esta aproximación inicial con imágenes. La ecocardiografía, por ejemplo, en algunas partes se recomienda que debiera realizarse a todos los pacientes con dolor precordial y que se les sospeche síndrome coronario agudo en urgencias. Nos evalúa muy bien la función ventricular izquierda y nos descarta enfermedades valvulares u otras causas que pudieran también estar causando el dolor precordial. La tomografía y la resonancia se recomiendan no a todos los pacientes, sino en algunos pacientes en los cuales el cuadro clínico es dudoso, el electrocardiograma y los biomarcadores no son claros y nos permiten la tomografía y la resonancia descartar otras causas de dolor precordial como también enfermedades valvulares, tromboembolismo pulmonar, enfermedades sistémicas y otras. Bueno, una vez se orienta que el paciente definitivamente sí tiene un probable síndrome coronario agudo, entonces lo que hay que hacer es estratificar el riesgo. Para esto hay varias tablas de clasificación, las más reconocidas son las del TIMI y la del GRACE. El TIMI evalúa estos factores de riesgo, la edad, si tiene antecedente de enfermedad coronaria o no, uso previo de aspirina, etcétera, y mientras más de estas variables el paciente las tenga, pues el pronóstico es peor. Pero la que actualmente se utiliza y se recomienda más es la escala de GRACE. Esta escala nos permite establecer con base que el paciente tenga estas variables, también a medida que presente cada una de estas variables, más de estas variables, el pronóstico es peor. Con base en estas variables y con base en esta clasificación, si el paciente tiene un score de GRACE de más de 140, se considera de alto riesgo y esto nos va a orientar el enfoque del tratamiento. Entonces, por eso es muy importante, aparte del diagnóstico, hacer estratificación del riesgo. El GRACE además nos permite no solamente estratificar el riesgo del paciente cuando ingresa, sino durante la estancia hospitalaria, sino hasta después de 6 meses. Y con base en esto, entonces clasificamos al paciente como de bajo riesgo, intermedio o alto.
Otro enfoque para establecer el pronóstico del paciente es el uso de los múltiples biomarcadores. Entonces vemos como si usted tiene un paciente con troponina elevada, con péptido natriurético elevado y con proteína C reactiva de alta sensibilidad elevada, el pronóstico también es peor. Las escalas de Grace y de TIMI son fácilmente disponibles en internet, las podemos bajar en la aplicación en los celulares y por lo tenerlas rápido, desde que el momento llega a la urgencia, poderlos hacer. Entonces los invito para que bajen estas y las tengan a disposición en todos los servicios, sobre todo los que trabajan en urgencias. Y ya finalmente, vamos a hablar del enfoque del tratamiento. El enfoque del tratamiento es relativamente sencillo también, es cuando el paciente se define que tiene una probabilidad de síndrome coronario agudo, se le debe hacer un tratamiento que llamamos estándar farmacológico, que básicamente lo que orienta es el manejo antiisquémico, antiplaquetario, anticoagulante, y finalmente vamos a definir rápidamente el tipo de revascularización que va a tener el paciente. Este tratamiento básico estándar, recuerden, es al paciente que llega con dolor precordial y que se rotula como síndrome coronario agudo y se está desaturado, oxígeno, en algunos pacientes, sobre todo en los pacientes hipertensos y con falla cardíaca, que no tengan contraindicaciones, nitratos venosos. Muy importante los beta-bloqueadores orales, sobre todo estos que están aquí mencionados, el metoprolol succinato, el carvedilol, el bisoprolol, y solamente en caso de contraindicación de los beta-bloqueadores, el uso de los calcioantagonistas no diropidínicos. En el tratamiento inicial también farmacológico, muy importante, los inhibidores de ECA y los que tengan contraindicaciones o intolerancia a los IECA, los ARA2, sobre todo en los pacientes con disfunción ventricular izquierda. En todos los pacientes hacer perfil lipídico cuando ingresen en las 24 horas iniciales e iniciarles estatinas también son recomendaciones con un nivel de evidencia muy alto. Recomendaciones tipo 3, es decir, contraindicaciones son el uso de nitratos intravenosos en paciente hipotenso o en los que vienen recibiendo inhibidores de fosfodiesterasa como el sildenafil, etc. Los inhibidores de ECA también intravenosos en hipotensos, los antiinflamatorios no esteroideos y ojo también no usar, están contraindicados los trombolíticos en síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. Esto resume, yo les había mencionado al principio que las plaquetas tienen un papel fundamental en el papel fisiopatogénico, por lo tanto bloquear la acción de las plaquetas es muy importante. Si el paciente no venía recibiendo aspirina, darle dosis de carga, si el paciente la venía recibiendo, sostenérsela indefinidamente y asociarlo a un inhibidor P2Y12 como el clopidogrel o el ticagrelor y en algunos casos, sobre todo en los pacientes que ya está definida su bajo riesgo de sangrado y que van para intervención, el prasugrel. En algunos casos es importante agregar el ticagrelor o preferir el ticagrelor por encima del prasugrel, pero también son pacientes sobre todo que tienen alto riesgo y son sometidos a intervención coronaria percutánea. Los inhibidores 2B3A venosos como el eptifibatid y el tirofiban también son recomendables en algunos casos, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Y para la anticoagulación, esa es la última parte del tratamiento farmacológico. La anticoagulación tenemos fundamentalmente la enoxaparina subcutánea o el fundaparinox. Se recomienda el fundaparinox sobre todo en los pacientes que tienen falla renal crónica o de una disminución renal significativa de la función. Ya está la última parte del tratamiento, es el tratamiento de reperfusión, la revascularización coronaria con base en los hallazgos en la coronariografía. Entonces, cuando llevamos a un paciente a coronariografía, lo que vemos es usualmente detectar este tipo de lesiones y en la mayoría de los casos, afortunadamente, los podemos tratar de esta manera con stents medicados para que recuperen completamente el estado natural de la arteria. También durante el cateterismo podemos utilizar otras herramientas que tenemos a disposición en los laboratorios de hemodinamia que nos permiten hacer una evaluación más completa desde el punto de vista funcional, anatómico y orientar mejor el tratamiento. Para el enfoque del manejo invasivo, es decir, cuando el paciente lleva cateterismo hay dos formas de enfocarlo. Se les hace manejo rutinario invasivo a todos los pacientes o solo se lleva a algunos pacientes luego de haberles hecho un tratamiento conservador, es decir, tratamiento antiisquémico, antiagregante y anticoagulación. Esta forma de enfocar a los pacientes ha sido muy evaluada y la mayoría de los estudios, este es un metaanálisis que muestra como la evidencia muestra que a favor que los pacientes que se llevan de manera rutinaria a tratamiento invasivo tienen un mejor pronóstico que los pacientes que solo se llevan de manera excepcional después de tratamiento conservador. Y no solamente en la etapa inicial es beneficioso, sino que, por ejemplo, este es un seguimiento de 5 años donde muestra que los beneficios se siguen sosteniendo a favor del manejo invasivo rutinario. Y particularmente se muestra beneficios en los pacientes de alto riesgo, es decir, llevar a pacientes de manera invasiva rutinaria
tiene un gran beneficio, sobre todo en los pacientes de alto riesgo, determinados por las escalas de riesgo que habíamos definido antes. Ahora, ¿qué tan rápido se debe llevar una vez se diagnostique un paciente de un síndrome coronario no ST al cateterismo? Eso todavía no está tan claro como en el infarto ST. En el infarto ST ya vimos que hay que llevarlo rápidamente, porque mientras más se abre la arteria, más rápido se abre la arteria, más miocardio se salva. Aquí todavía no está claro. Pero para definir eso hay muchos estudios. Este es un estudio, por ejemplo, con alrededor de 400 pacientes hace más de 12 años, en que se muestra que a algunos pacientes se les llevó rápidamente, tan rápido como menos de 6 horas, y a otros se les hizo manejo estándar y después de 72 horas se les llevó al cateterismo. Y se encontró que hay beneficio de los pacientes que se llevan de manera precoz al tratamiento invasivo, es decir, a coronariografía y reperfusión y tratamiento de revascularización. Sin embargo, eso todavía, como les digo, no está tan claro. Hay muchos otros estudios. Este es uno más reciente, con alrededor de 3.000 pacientes, en que se muestra, también se compara algunos pacientes que se llevan antes de 12 horas o después de 36 horas. También se encuentra un beneficio, no tan marcado, pero también beneficio a favor de la terapia invasiva precoz, pero particularmente en los pacientes que tienen alto riesgo. En resumen, lo que tenemos claro es que desde el inicio del enfoque invasivo, los síndromes coronarios agudos, el tiempo de llevar al paciente a cateterismo ha ido disminuyendo sustancialmente. Antes teníamos tiempos de espera como hasta 4 días y hoy por hoy se han ido disminuyendo, según algunos protocolos, hasta menos de 5 horas. Lo que tenemos también definitivo es que los pacientes que más se benefician del manejo invasivo oportuno y rápido son los pacientes de mayor riesgo, es decir, los que siguen a pesar del manejo farmacológico con angina, con inestabilidad hemodinámica, con signos de falla cardíaca o elevadores muy marcados o que son clasificados por las escalas de riesgo como riesgo muy alto. Con base en esto, las recomendaciones hoy por hoy, esta es la penúltima diapositiva, con base en esto, las recomendaciones de las diferentes asociaciones son las siguientes: paciente que se debe llevar inmediatamente, es decir, lo más pronto posible, no esperar horas, sino llevarlo lo más tan pronto se haga el diagnóstico, al paciente que se le hace el diagnóstico, se le hace el manejo inicial y sigue inestable desde el punto de vista clínico, hemodinámico o eléctrico. Y se debe llevar entre 12 y 24 horas al resto de los pacientes a los quienes ya se les confirmó el síndrome coronario agudo, y se les debe llevar entre 12 y 24 horas. Última diapositiva para recordar: el síndrome coronario agudo no ST es la causa de más del 75% de los síndromes coronarios agudos, es decir, es de mucha frecuencia y mucho impacto. El enfoque diagnóstico es relativamente sencillo: la clínica, el electrocardiograma y los biomarcadores. La clasificación del riesgo fundamental con las escalas que las mencioné, fundamentalmente con el Grace, y el tratamiento farmacológico inicial con antiagregación, con anticoagulación, beta bloqueadores, inhibidores de ECA, estatinas y en algunos pacientes nitratos. Finalmente, recordar que el manejo invasivo rápido, entre 12 y 24 horas, se ha demostrado ser útil para disminución de morbo y mortalidad, pero particularmente en los pacientes de alto riesgo. Muchas gracias.